Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Jujutsu Kaisen y de los problemas actuales que tiene la serie, ya que está entrando en lo que es sus últimos momentos. Sin embargo, estamos notando cada vez más una dificultad en el autor para concretar lo que parecería un final aceptable para todos o para la gran mayoría, teniendo un gran conflicto entre los fanáticos. Así que vamos a analizar cuál es el ritmo de la serie en los últimos capítulos y por qué estamos entrando en unos últimos momentos muy conflictivos. El principal problema que siento es que el autor está teniendo problemas ahora con una construcción de arco. Venimos del arco de Shibuya, que fue un arco largo, un arco muy intenso y un arco más que nada destructivo. Un arco que se llevó la vida de muchos personajes y que desbarató todo el orden establecido que tenía la serie hasta el momento. Dispersó a los protagonistas, dispersó también la atención y el protagonismo que tenía cada uno y dejó cada vez más de lado al equipo de Itadori y a Itadori mismo, centrándose más en los villanos y en personajes secundarios que hoy en día no tienen demasiado que hacer, ya que el autor se centró en el arco del torneo oscuro, que en realidad fue un arco bastante inconsistente hasta el momento, porque no ha logrado construir nada consistente que respondiera a lo que fue el arco anterior. Uno de los principales problemas es que tenemos al villano Kenyaku, que creó este torneo supuestamente para conseguir más energía maldita, para aumentar la energía maldita dentro de las barreras, para revivir hechiceros con los que tenía pactos del pasado, porque supuestamente quiere divertirse. Es un heraldo de la discordia y en realidad no tiene un objetivo demasiado fijo más que absorber a Tengen, ver qué sucede cuando todos los no hechiceros se fusionen posiblemente con un Tengen cuando se rompa la barrera dentro de Japón y cuando coexista un apocalipsis sobre todo Japón y que probablemente se expanda sobre todo el mundo. Él viéndolo, disfrutándolo, porque es un hechicero que tiene millones de años y quiere divertirse viendo qué sucede con sus experimentos nuevos, porque es a lo que se ha dedicado a lo largo de toda la serie. Sin embargo, el torneo la verdad que se estuvo exponiendo las colonias, cómo se desarrollaron algunos personajes secundarios, pero eso no llega a nada, porque llegamos a la conclusión de la pelea de Gojo contra Sukuna, que nada tenía que ver con el torneo, que no ha logrado que ninguno de los personajes que participaron tengan alguna conclusión interesante, alguna evolución, algún power up, algo que realmente nos dé herramientas para considerarlo para el nuevo arco, que nos dé alguna cosa de valor. Todo ese arco podría haber sido completamente ignorado. De hecho, el autor también utilizó elementos que entran y salen de la historia de manera irrisoria, como por ejemplo cuando Kenyaku utiliza al ejército de Estados Unidos para que se metan y para que sean asesinados por las maldiciones. Realmente algo que, viendo las conclusiones de los últimos capítulos, realmente es totalmente irrelevante y no aportó nada a la historia. Lo que hemos visto en el último año realmente no aporta nada para las peleas finales. Y ahí tenemos que entrar en el segundo problema, que es la utilización de personajes. Estoy realmente cansado, Gege, pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente el autor Gege Akutami está teniendo muchos problemas para lo que es utilizar sus personajes correctamente. Un problema que no tenía en arcos anteriores, como por ejemplo el de Shibuya, donde cada personaje tenía un rol. Aunque es cierto que tiene algunos traspiés, por ejemplo con Mei Mei y su hermano, que si mal no recuerdo, en un momento tienen una pelea en el subterráneo y directamente estos personajes desaparecen, que es lo que ha sucedido con gran parte del cast en el último arco, ya que alumnos como Miwa, como Panda, como tantos otros estuvieron de relleno, aparecieron en algún panel y desaparecieron. El mismo Inumaki, que no perdió su maldición, como si es el caso de Todo, que perdió su maldición, y de todas formas desde el final de Shibuya que no lo vemos. Así hemos visto un montón de personajes que de forma intermitente entran y salen en la historia y no aportan nada. Un gran problema, porque no solamente no han tenido una participación acorde a lo largo de todo el arco, como por ejemplo el Noritoshi Kamon joven, que entró y salió de la historia de una manera bastante anticlimática, sino que ahora tenemos un enorme reparto de personajes inútiles, ya que la pelea con el Sukuna ha demostrado que todos los demás son inútiles de Gojo para abajo, siendo que este era el límite. Obviamente lo interesante de la historia es ver cómo logran derrotar ahora a este antagonista, pero realmente tenemos una gran serie de personajes que hemos visto que no tienen ni siquiera para empezar en una pelea de este calibre. No solamente eso, sino que el autor cada vez más tiene problemas para deshacerse de los personajes, como por ejemplo la hermana de Fushiguro, la cual era un personaje clave. Sin embargo, ni siquiera hemos visto a Fushiguro arrepentirse de no poder salvarla o de haberla matado inclusive dentro del cuerpo de Sukuna, ya que no lo muestra, ni siquiera mostró la propia muerte de Fushiguro. Lo estamos suponiendo porque el Sukuna tomó su cuerpo y porque su alma fue dañada por el vacío infinito de Gojo.
pero son personajes clave y la historia sigue avanzando preocupantemente como si realmente estuvieran muertos y la historia pudiera concluir en cualquier capítulo y no tuviéramos una explicación concreta de lo que sucede, mismo el caso de Novara. Cada vez el autor está restándole más importancia a muertes que son clave, de personajes que son muy importantes y que nos estuvieron acompañando a lo largo de toda la serie, y no está justificando correctamente esa poca atención a esas muertes que, repito, son clave. Obviamente el autor está jugando con sus personajes como si fuera un tablero de ajedrez y está jugando con la paciencia o la resistencia del lector a ver cuántos personajes queribles logra matar y que el lector siga aficionado a la serie. Pero hay una delgada línea en esta estrategia entre tirar tu obra a la basura y crear una obra maestra, porque Game of Thrones también jugaba con el suspenso de matar a todos sus personajes. Sin embargo, en Jujutsu Kaisen tenemos que llegar a un final consistente y la historia ha creado varias reglas para que el final llegue a una conclusión adaptable a las propias reglas que se han creado con el contexto de la serie. Y vemos que el autor constantemente las está violando, por lo cual se complica lo que viene a ser el tercer punto del que quiero hablar con los problemas que tiene ahora la serie, y es llegar a un cierre adecuado. Estamos en un momento de la historia donde se tienen que justificar, como dije anteriormente, todas las muertes a las que hemos llegado y especialmente la de Satoru Gojo. Y no solamente eso, sino que se tiene que justificar el plan de Kenyaku, sea cual sea y llegue a donde llegue. Tiene que ser un plan espectacular a la altura del plan de Ojo de la Luna de Madara Uchiha por lo menos, para justificar todas las muertes que se han llegado hasta el momento y especialmente la de Satoru Gojo, ya que todo el suspenso que se ha creado detrás de su plan y la concreción de su plan y el misterio detrás de este personaje que siempre parece que oculta un as bajo la manga, tiene que ser algo de tal magnitud que siga manteniendo el suspenso, inclusive habiendo matado al personaje más carismático de toda la serie, siendo Satoru Gojo. Entonces tenemos que llegar a un final que probablemente justifique todo eso e inclusive la muerte del Sukuna, ya que este no es un personaje ni un villano final, claramente no lo es. Es un antagonista que apareció, que tiene una importancia clave, pero que en ningún momento se lo ha demostrado como el villano final, el final boss, que supuestamente tiene que ser Kenyaku. Entonces tenemos que llegar a un momento de la historia donde todo esto cierre de manera coherente y no pareciera que fuera así. Y no estoy hablando de un final donde el poder de la amistad justifique que revivan otros personajes o que ganen simplemente con el poder del amor contra los malos, sino un final que respete las reglas y que llegue a cumplir nuestras expectativas, o por lo menos para mí y para todos aquellos que venimos leyendo la serie hace tanto tiempo y que estamos esperando un final emocionante que justifique todo lo que hemos leído y lo que personalmente algunos habrán sufrido, otros no, la muerte de varios personajes queridos. El peor escenario sería uno donde los dos villanos se anulen, tanto Kenyaku como el Sukuna, y los protagonistas, por inútiles que sean, terminen peleando con una especie de jefe final que tiene una condición de eliminación y que realmente ataca a todos sin discriminar, como una especie de 100 pies gigante como Kenyaku planteó alguna vez. Eso sería un final terrible. Los que leyeron Tokyo Ghoul sabrán que se llevó a un final similar y es realmente muy decepcionante ese tipo de historias. Tampoco estoy diciendo que un final totalmente trágico donde todos los protagonistas terminen muertos sea realmente malo, siempre y cuando el autor llegue a ese punto de una manera justificada, porque todavía la historia y la muerte de Satoru Gojo está pendiendo de un hilo y es de la decisión que tome el autor, ya que dependiendo de qué camino tome, esta muerte sería completamente injustificada, no lograría cumplir con las expectativas y realmente Jujutsu Kaisen terminaría funado o casi. Entonces bueno, creo que hemos señalado correctamente cuáles son los problemas que tiene la serie, las aristas que tiene que resolver antes de terminar, especialmente si el autor quiere terminarla este año o a más tardar el año que viene. Y realmente la cosa se complica cada vez más y los callejones sin salida se ven cada vez más cerca, especialmente con la tradición de la Shonen Jump, donde las series tienen malos finales. Véase Promised Neverland, Kimetsu no Yaiba, Bleach y tantas otras que podría seguir hasta el fin de los tiempos. Así que bueno, ¿qué opinan de esta situación? ¿Qué opinan de lo que sucede en la serie? Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.